Cálculo 2, sesión número 11. Ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta oportunidad vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias, su definición, clasificación y también las ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Qué es lo que esperamos lograr en esta sesión de aprendizaje? Que al término de la sesión el estudiante resuelva ejercicios de ecuaciones diferenciales clasificándolas de acuerdo al tipo, al orden, la linealidad y resuelve las ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Veamos la definición de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen una función incógnita y una o varias de sus derivadas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si en una ecuación observamos que tiene la función y su derivada o varias derivadas, entonces se conoce como una ecuación diferencial. Veamos algunos ejemplos. Aquí se tiene la derivada de y respecto de x igual a menos 5x que multiplica a y menos 3. Entonces, si analizamos aquí, tengo la variable dependiente, que vendría a ser la función representada por la letra y, la variable independiente, la x. Entonces tengo la derivada, aquí está la función, el y la variable independiente, que es el x. Entonces a esto se le conoce con el nombre de ecuación diferencial. Aquí se tiene otra ecuación diferencial, miren, pero acá aparece que lo estamos derivando dos veces, más 3 veces la derivada de la función y respecto de x, más 7 veces la función y, igual a 0. Aquí, miren, hay otra derivada y como ustedes pueden observar, la notación es diferente. En las dos anteriores se coloca una D y aquí pareciera que a la D lo estamos doblando, ¿no? Como una parecido al símbolo de la arroba. Entonces, con este símbolo también estaríamos diciendo la derivada de la función u, pero lo estamos derivando dos veces respecto a la variable x, más la derivada de la función u respecto a la variable y, lo estamos derivando dos veces, y la derivada o la segunda derivada de la función u respecto de z, entonces lo estamos derivando también dos veces. Esto también es una ecuación diferencial, ¿no? Se tiene derivadas en esta ecuación. También se puede representar una ecuación utilizando los diferenciales, ¿no? X menos y, de diferencial de x, y menos x, diferencial de y, igual a 0. Entonces, dense cuenta que las notaciones que se tienen es con la d y es con este símbolo que parece una arroba. Ahora, esto se puede decir entonces que se conoce con el nombre de derivadas ordinarias, el primero, el segundo ejercicio y el tercero, y el cuarto. El tercero se conoce como derivadas parciales. La clasificación de las ecuaciones diferenciales se van a dar de acuerdo al tipo, al orden, al grado y a la linealidad. ¿De qué tipo? Entonces son de ecuaciones ordinarias, las famosas EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, el EDO, que vienen a ser todas las ecuaciones que contienen solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes de una sola variable independiente. Entonces, aquí, por ejemplo, esta ecuación diferencial es ordinaria porque la variable dependiente es la variable y la única variable independiente es la x.
Y también, se dan cuenta, y depende de x, se tiene acá la derivada, x por seno de x igual a y sobre x. Entonces es una ecuación ordinaria. Aquí tenemos otro ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Aquí se está representando con el y'. Pero también existen ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen más de una variable dependiente, pero que dependen de una única variable independiente. Por ejemplo, tenemos aquí la derivada de x respecto de t, más la derivada de y respecto de t. Y esto es igual a 2x más y. Tanto la variable x como la variable y están dependiendo de la variable t. La otra ecuación diferencial es las parciales. Una ecuación diferencial parcial que se conoce como EDP son aquellas que contienen derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. Por ejemplo, tenemos aquí esta ecuación, la derivada de z respecto de x más x derivada de z respecto de y igual a x más 2y. Quiere decir que el z es una función que depende de la variable x y de la variable y. Aquí se tiene otra ecuación, derivada parcial dos veces, o la segunda derivada parcial de z respecto de x, la segunda derivada parcial de z respecto de y, igual x cuadrado más y cuadrado. Aquí se tiene una derivada parcial, la segunda derivada parcial respecto de z, más 5 veces la derivada parcial respecto de z respecto de x, y más x por la derivada parcial de z respecto de y, igual a x más seno de xy. Entonces, dense cuenta aquí, el símbolo también para reconocer lo que es una ecuación diferencial parcial es como una D doblada. Y aquí tenemos el último ejemplo, ¿no? La segunda derivada parcial de u respecto de z igual a la segunda derivada parcial de u respecto de t menos dos veces la derivada parcial de u respecto de t. Por orden, ¿no? Entonces la clasificación de acuerdo al orden. El orden de una ecuación diferencial es igual a la de la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. Por ejemplo, tengo aquí una ecuación diferencial donde se tiene la primera derivada. Entonces, ¿qué podemos decir? Es de primer orden. Una ecuación diferencial, acá donde aparece y2' más 5 veces y' al cubo menos 4 veces y igual a 2 más 5x. En este caso, se dice que es una ecuación de segundo orden porque se tiene acá dos veces la derivada, ¿no? Se ha derivado dos veces. Entonces, se dice que es de segundo orden. En esta tercera ecuación, tengo tres veces que se ha derivado. Entonces, 5y3' más 2 más 3x multiplicado por el y2' es igual al 4x e a la 4x. Entonces estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Y en este caso se tiene 5 veces la segunda derivada elevado a la cuarta más la segunda derivada igual 4x coseno de 6x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces, ¿quién nos indica el orden de la ecuación diferencial? Pues la derivada de mayor orden, ¿no? Entonces, vemos cuántas veces se ha derivado. Entonces, el mayor número de veces que
sea derivado, nos está indicando el orden de la ecuación diferencial. Con respecto al grado, se dice que es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre y cuando la ecuación esté en forma polinómica. De no ser así, se considera que no tiene grado. Aquí tenemos una ecuación diferencial y' al cuadrado menos 5xy igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y de segundo grado. Aquí tenemos una ecuación diferencial, miren, en este caso se tiene y2' más 5 veces y' al cubo menos 2 veces y igual a x. Si observamos, tengo aquí y2', entonces es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué es una ecuación diferencial ordinaria? Porque el y depende solo del x, ¿no? Y además no tiene ese simbolito como una d curvada, solamente se tiene el y', el y2'. Entonces el 2' está indicando que es de segundo orden. Y podríamos confundirnos y decir de tercer grado, ¿no? Porque el y' está elevado al cubo, pero no. El de mayor orden nos indica el grado. Entonces el y2' estaría elevado a la 1. Entonces decimos de primer grado. Primer grado y de segundo orden. Entonces aquí tenemos, ¿no? Segundo orden y de primer grado. En este tercer ejemplo vemos el grado, el orden es 1 y el grado es 3, porque esta derivada está elevado al cubo. Entonces es de primer orden, tercer grado. Bien, espero que hasta aquí estés entendiendo. De no ser así, te invito a regresar y volver a escuchar el video. De acuerdo a la linealidad, se dice que una ecuación diferencial ordinaria, ¿no?, de primer orden o de orden n es lineal si tiene la forma a sub n y elevado a la enésima. Este acá significa la enésima derivada. A sub n menos 1 y n menos 1 derivadas. Y aquí sería el a sub 1 primera derivada más a sub 0 por la función y igual a otra función que depende de x. Esta ecuación, si cumple estas dos condiciones, pues estaría diciendo que es una ecuación lineal. La variable y todas sus derivadas son de primer grado. Bien, aquí como vemos, todas son de primer grado. Ninguna de ellas está elevado al cuadrado, al cubo o a cualquier otro número. Los coeficientes a sub n menos 1 hasta el a sub 0 vendrían a ser funciones que dependen de x o pueden ser constantes. Entonces, cuando se tiene estas dos condiciones, se dice que esa ecuación es lineal. Veamos aquí entonces algunos ejemplos. Si hablamos de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, sería de la forma a sub 1 x, es decir, es una función que depende de x, por el y' más el a sub 0 de x multiplicado por el y igual a un f de x. Como ejemplo, podríamos colocar 5xy' más 4x por y igual
a 5 veces el seno de 2x. Una ecuación diferencial lineal de orden 2 vendría a ser el a sub 2 de x por la segunda derivada más a sub 1 de x por la primera derivada de y más el a sub 0 de x por la y igual a un f de x. Como ejemplo, tendríamos aquí una función 2 más 4x por la segunda derivada más x más 8 por la primera derivada más 8y igual a 5 más 12. Este vendría a ser una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y lineal, ¿no? Lineal. En este otro caso, si hablamos de una ecuación lineal de tercer orden, entonces se tiene la forma el coeficiente a sub 3 que depende de x por la tercera derivada, el a sub 2 que depende de x por la segunda derivada, más el a sub 1 de x por la primera derivada, y más el a sub 0 de x por la función y, igual a una función que depende de x. Como ejemplos, tenemos aquí la ecuación 5y3' más 2 más 3x multiplicado por el y2' más el 3y' más el 13y igual a 4x a la 4x. Entonces aquí hemos visto, para entender bien la linealidad, que la función y o la variable y sus derivadas todos tienen exponente 1. Y los coeficientes son funciones que dependen de x o son constantes, ¿no? Como se ve en el tercer ejercicio. Aquí el coeficiente a sub 3 es una constante, el coeficiente a sub 2 es una función que tiene la variable x. A sub 1 es una constante y a sub 0 también es una constante, el 13. Entonces aquí ven ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Acá nos dicen determinar si las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias son lineales o no. Ver el orden y el grado. Tenemos aquí 1 menos x multiplicado por el y2' menos 4x por el y' más 5y igual al coseno de x. Esto viene a ser una lineal porque las derivadas y la variable y están elevado a la 1. Segundo orden porque se tiene la segunda derivada. Y de grado 1. Porque aquí la segunda derivada está elevado a la 1. Entonces, grado 1. Aprovecho también para mencionar que como está igualado al coseno de x, se dice que esta ecuación diferencial es no homogénea. Es una no homogénea. Y si alguien te pregunta, ¿y cuáles son las homogéneas? Si es que tuviese igual a 0, si en lugar del coseno de x tuviese el 0, diríamos es homogénea. Como en este caso está igual al coseno de x, entonces se dice no homogénea. Aquí, por ejemplo, esta es una homogénea, ¿no? T a la quinta, y a la cuarta derivada, menos t al cubo, aquí se tiene segunda derivada, más 6 veces y igual a 0. Entonces, como se iguala a 0, estas son ecuaciones homogéneas, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria homogénea. Entonces, es una ordinaria, es lineal, ¿no? Es una lineal, es de cuarto orden, y
también diremos que es de primer grado o grado 1, por ser lineal, ¿correcto? Por ser lineal. Si estamos diciendo que es lineal, ya estamos indicando que es de grado 1. En este caso, pues es no lineal, porque miren, aparece una raíz cuadrada, es no lineal, y tiene de segundo orden, ¿no? De segundo orden. El seno de teta por y3' menos coseno de teta y' es igual a 2. En este caso podemos decir que esta es una lineal de tercer orden y bueno, de grado 1. Ahora veamos la solución de una ecuación diferencial. Una función y igual f de x es una solución de la ecuación diferencial si la ecuación satisface al sustituir en ella y igual f de x y sus derivadas respectivas. Ejemplo, la función y igual x e a la x es la solución de la ecuación diferencial, la segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada de y más y igual a 0. Solución. Primer paso. Debemos de eh, derivar la función que nos dan. Nos dicen que y igual x e a la x es la solución, entonces debemos de derivar esa función. Entonces, al derivarlo, se tiene x e a la x más e a la x, ¿no? Aplicando la regla del producto, que vendría a ser x por la derivada de e a la x, nos va a dar x e a la x, más la derivada de x, que es 1 por e a la x. Y luego volvemos a derivar. Usamos la segunda derivada y aquí nos resulta x por e a la x más 2 veces e a la x. Entonces, como ya tengo la función y para reemplazar aquí en la ecuación diferencial, el y' para representar aquí en la ecuación diferencial y el y2', entonces reemplazamos, esto sería el segundo paso, sustituimos en la ecuación diferencial y se tiene lo siguiente. Entonces, al reemplazar el y2' sería x e a la x más 2e a la x menos 2 veces el y', es x e a la x más el e a la x más el y que viene a ser x e a la x igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta, aquí se puede eliminar, fíjense, menos 2 por e a la x es menos 2e a la x, con el 2e a la x se elimina. Tengo x e a la x más x e a la x, serían 2 veces x e a la x. Y aquí se tiene menos 2x e a la x. Entonces también se elimina y resulta 0. 0 igual a 0. Entonces estamos comprobando que y igual x e a la x viene a ser solución de la ecuación diferencial de y2' menos 2y' más y igual a 0. Problema de valor inicial. Un modelo de problema de valor inicial es la ecuación diferencial, en este caso derivada de y respecto de x, igual a una función que estaría dependiendo de x y de y está sujeta a la condición que y evaluado en el x sub 0 es igual a un y sub 0. A eso se le llama problemas de valor inicial. Entonces nos dan la ecuación diferencial
y se nos dan una condición inicial, ¿no? Con ello, pues, podemos encontrar la solución particular de la ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales ordinarias que se pueden escribir de la forma, ¿no?, derivada de y respecto de x igual una función que depende solo de y por una función que depende solo de x, se le conoce con el nombre de ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, el f depende solo de y el g depende solo de x. Entonces, a este tipo de ecuaciones diferenciales, vuelvo a repetir, se le conoce con el nombre de variables separables. Ahora, ¿cómo podemos solucionar una ecuación diferencial de variables separables? Pues de la siguiente manera. Entonces, y igual a un h de x, es decir, vendría a ser una función que depende de x, ¿no?, y vendría a ser la solución, ¿no?, vendría a ser la solución. Entonces, cuando derivamos, ¿no?, cuando derivamos esta función, porque es una solución, se tiene que derivar e igualar a la función, es decir, satisface dicha ecuación. Entonces, si lo derivamos, tendríamos h', ¿no?, derivada de y respecto de x es el h' de x. Y esta ecuación pues será igual al f de y por g de x, ¿no?, porque es la ecuación diferencial. El f de y pasa al primer lado a dividir y se tiene 1 sobre f de y por el h' de x, igual a un g de x. Ahora, integramos. Cuando integramos se debe de integrar en ambos lados y se integra respecto a la variable independiente, en este caso respecto de x. Entonces, integramos en ambos lados respecto de x y al integrarse pues aparece una constante. Luego tendríamos aquí que el h' de x diferencial de x, esto viene a ser el diferencial de y. H' diferencial de x, por definición, ese es el diferencial de y. Entonces, ahí tenemos que se integra con respecto a y en la función que depende de y la función que depende de x se integra respecto de x. Entonces, de esa manera se soluciona una ecuación diferencial de variables separables. Por ejemplo, vamos a ver aquí el ejemplo número 1. Nos piden hallar la solución general de la ecuación diferencial de y sobre dx, x menos 4 entre x menos 3. Acá quisiera hacer Entonces, bueno, quería retroceder para ver el caso anterior, pero creo que no se puede. Aquí lo siguiente, entonces, ordenamos. El dx, esta es una técnica, por supuesto, se dan cuenta como que lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, pero ya se justificó anteriormente que no es tanto que pasó a multiplicar, sino hay todo un proceso como solucionar una ecuación diferencial, pero al final es como una técnica y pareciera que lo que hacemos es pasó a multiplicar y luego pues le agregamos el signo de la integral y tendríamos la integral de 1 diferencial de y igual a la integral de x menos 4 sobre x menos 3 diferencial de x, más una constante. La integral de 1 es la variable, y en este caso la variable es y. Aquí dividimos, y al dividir se convierte en 1 menos 1 sobre x menos 3, diferencial de x, más la constante. La integral de 1
el x, menos la integral de 1 sobre x menos 3, utilizando tu cambio de variable, puedes llegar al logaritmo natural del x menos 3, más una constante. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser la solución a esta ecuación diferencial. Ejemplo número 2. Acá tenemos la ecuación diferencial de y sobre dx igual a un x por y. Entonces lo ordenamos, mira ahí, el y pasa a dividir, el dx pasa a multiplicar y luego le agregamos la integral. Entonces integramos de y sobre y igual a la integral de x más una constante. Al integrar se tiene el logaritmo natural de y igual 1 medio x al cuadrado más la constante. De aquí despejamos, valor absoluto de y es igual e elevado a la 1 medio de x al cuadrado más la constante. Y para eliminar el valor absoluto colocamos los dos signos, el más y el menos, e a la constante 1 por e a la 1 medio de x al cuadrado. Aquí se aplicó propiedad de la teoría de exponentes. Finalmente, diremos que este y es igual a más o menos una constante. Entonces, e a la c sub 1 simplemente lo escribimos como una constante por e a la 1 medio de x al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la solución a la ecuación diferencial. Veamos un tercer ejemplo. Ordenamos. Entonces aquí tendríamos, mira, es como que pasamos uno a multiplicar y el otro a dividir, ¿no? Entonces de x pasa al segundo lado a multiplicar y lo que está aquí en el denominador 1 más y cuadrado pasa al primer lado a multiplicar. Luego lo integramos y resulta la integral de 1 es el y, la integral de y al cuadrado es el y al cubo sobre 3, integral de x al cuadrado es el x al cubo sobre 3 más una constante. Y aquí tendremos la solución de esta ecuación diferencial. No podemos despejar la variable y, dado que se tiene aquí un y aquí un y al cubo, no es posible despejar, así que lo dejamos así como está. Bien, aquí se les brinda también algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan reforzar su aprendizaje. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.